Bien. Fíjense, acá les preparé el diagrama de entidad-relación de la base que vamos a estar usando. Ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bárbaro. Sí, sí. Bueno, fíjense, consta de 3 tablas. Tenemos una tabla país, una tabla ciudad y una tabla idioma país. La tabla país es la que por ahí tiene más datos. Tiene un código, que es un código de 3 letras. Tiene nombre, continente, región, superficie, año de independencia, población, esperanza de vida. Todos datos estadísticos, ¿no? PBI del año anterior, nombre local, tipo de gobierno, jefe de estado, capital y código. Así mismo con la ciudad, tiene una serie de datos, como es un ID, un nombre, un código, código de país, que fíjense acá marqué en color algunos datos de relevancia. Y así mismo tenemos idioma país, que también tiene un código, un idioma, y 2 atributos más, que si es oficial y un porcentaje de qué porcentaje de la población lo habla, ¿no? El tema de los colores es lo que habíamos visto antes sobre las claves. Porque, por ejemplo, la ciudad tiene un código de país. Por ejemplo, si vamos a hablar de, por decir, Buenos Aires. Pertenece a Argentina, pero en este atributo no va a decir Argentina, ¿sí? Les voy a mostrar en la base de datos. Recuerden, aquí estamos en SQL Elite. Vamos a mostrar cómo es la tabla de, ¿cómo dije que se llama? País, no, ciudad. Select asterisco from ciudad. Le damos run. Fíjense, acá abajo están los resultados. Tenemos el ID, el nombre de cada ciudad y un código de país. Que en este caso los primeros son AFG, NLD, DSA. Ahora, si nosotros vamos a ver cómo es la tabla de países, fíjense, por ejemplo, el código AFG, voy a mostrar chiquito, corresponde, vendría a ser la segunda línea, a Afganistán. Y además tiene información adicional, que son los atributos que habíamos visto en el diagrama, como por ejemplo en qué continente está, en qué región, hacia sur central, la superficie del país, año de independencia, etc. Y así tenemos varias columnas de esto. Y fíjense, entonces así es como se relaciona una tabla con cada otra. El país también tiene una clave, vendría a ser, que es la capital. Fíjense, si la buscamos en la tabla, debe ser esta acá, capital, y fíjense que hace referencia a un número. Este número es justamente el código que aparece en la tabla de ciudades. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la capital de Aruba, que es el primer resultado acá, me dice que es la número 129. Entonces, si yo busco la ciudad número 129, le voy a poner una cláusula, la vamos a buscar a mano, así no le agrego complejidad ahora. 129, bueno, Oranjestad, supuestamente es la capital, para mí es nuevo.
Y además me indica, bueno, provincia no tiene el dato y la población. No esperen tener que tenga datos nuevos. Por ejemplo, para Argentina aparece de presidente de la Rúa, así que tiene unos años la información esta. Bueno, volvemos acá al diagrama. Como para que vean cómo se relaciona todo lo que uno hacía en los diagramas antes, en la base de datos está relacionado justamente con los atributos, son los que unen unas tablas con otras. Y así nos va a permitir, por ejemplo, buscar países y sus capitales relacionadas o ciudades y juntarlo con sus países o con sus idiomas, así entrecruzar toda la información entre sí. Lo mismo el idioma del país, tiene el código del país que hace referencia al atributo código, y el idioma solamente es una clave para identificar cada distinto dato. Esto después se los voy a subir así lo tienen de referencia. Bueno, vamos a hacer las prácticas. Me gustaría comenzar de vuelta con el documento y usar esta nueva base. De paso, los que no terminaron de ver la última clase, bueno, les sirve para verlo, y si estuvieron, bueno, de repaso. Vamos a ver. Teníamos el primer comando, es el select. Es el comando principal que se usa en el idioma SQL. Justamente es para seleccionar. Y yo le indico, como parámetro, lleva los nombres de las columnas que quiero que me muestre. El asterisco es un comodín para que me muestre todas las columnas existentes de las tablas relacionadas. Pero yo lo puedo limitar con ciertas columnas en particular. Vamos a mantener usando la tabla ciudad. Vamos a usar select. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa me avisa. Por ejemplo, vamos a poner select nombre. Es importante que respeten si hay mayúsculas o minúsculas. Aunque tal vez este programa lo permite. A ver, vamos a probar ya que estamos. Nombre. Y después from le decimos qué tablas vamos a usar. En este caso una sola, pero puede ser que se dé el caso de necesitar más de una tabla. Entonces le vamos a poner seleccionar nombre from la tabla ciudad. Entonces fíjense, solo me devuelve los nombres. Yo podría agregar más columnas y en el orden que yo quisiera. Por ejemplo, puedo poner select población, coma nombre, coma ID. Y también me lo agrega en el nombre, en el orden que yo le voy definiendo. No hace falta siempre mostrar todas las columnas. Bueno, esta es la estructura básica de una consulta. Select columnas from tablas. Vendría a ser la sintaxis genérica. Luego podemos diferenciar para que solamente me muestre datos que sean diferentes. Vamos a usar la tabla países en este caso, o vamos a usar la de idioma país. Primero vamos a ver cómo está compuesta. Fíjense, tenemos código país, varias veces el mismo código y distintos idiomas. O sea que en este mismo país hay distintos idiomas
solamente uno es oficial y bueno, el porcentaje del idioma utilizado. En este caso, obviamente va a haber muchos datos repetidos. Por ejemplo, muchas entradas para el mismo país, o puede haber muchas entradas para el mismo idioma. Si varios usan el español, entonces va a aparecer varias veces. Por ejemplo, si yo solamente quiero que me muestre los idiomas. Yo quiero saber que me dé una lista de todos los idiomas que se utilizan en el mundo. Y bueno, acá me va a mostrar, pero va a estar repetida. Inglés aparece, seguramente aparece otra vez más abajo. Ruso ya pasó hace un rato, otra vez inglés, otra vez español. Bueno, para eso está el distinct. Si yo le agrego el distinct después del select, estoy diciendo seleccioname todos los que sean distintos. O sea, cada vez que encuentre uno repetido lo va a omitir. Entonces así solamente me muestra idiomas distintos. Bueno, acá son demasiados como para comprobarlo. Pero podemos verlo con, por ejemplo, el código de país. Vamos a mostrarle cómo se ve sin el distinct. Fíjense. ABW, ABW, ABW. Después los de Afganistán, y etcétera. Y ahora con el distinct. Fíjense, solamente me muestra una entrada para cada código. Que resulta en muchas menos líneas, ¿no? Luego vemos otras funciones. La tercera cláusula importante, que es el where. El where me indica las condiciones que yo quiero aplicar a la búsqueda. Yo le pongo en select lo que quiero que me muestre. From es de dónde quiero que lo obtenga. Y el where, que vendría a ser en español el donde se aplique cierta condición, vendría a ser el ejemplo. Por ejemplo, a ver, en idioma país, vamos a poner que nos muestre todos, y vamos a poner where. Recuerden que había fíjense acá, uno puede desplegar con la flechita esta, y les muestra todos los atributos que tiene esa tabla. Recuerden que hay un atributo que es oficial. Bueno, yo quiero que muestre todos los idiomas oficiales únicamente. Entonces le pongo where es oficial sea igual a S. Yo pongo S de sí y N de no. Tiene el dato. Fíjense, solo me trae los que tienen S. Y entonces tengo los idiomas oficiales de cada lugar. Puedo también hacer con valores numéricos. Por ejemplo, si quisiera todos los idiomas que tengan un porcentaje de utilización mayor al 50%, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, donde el porcentaje sea mayor. Acá pueden usar los caracteres de comparación. Está el igual, el mayor, el menor. Mayor a 50, vamos a ponerlo. Ejecutamos. Fíjense cómo los porcentajes solamente me muestra valores altos. Tenemos casos, ya no está más la condición de que sea oficial, entonces nos pueden mostrar acá. Bien,
Bueno, el where es una cláusula importante, es la que vamos a usar porque justamente es donde ahí uno pone las reglas de negocios para realizar los informes. Luego tenemos AND y OR, que son las comparaciones lógicas y O. Esto es para poder establecer múltiples condiciones en el where. Con una sola condición normalmente nos es insuficiente para obtener datos complejos. Entonces, el I, probablemente lo conozcan ya, busca que se cumplan, o sea, solamente va a mostrar resultados que cumplan ambas condiciones. Tanto la primera que pongamos, que en este caso es la del porcentaje, y podríamos poner que sea oficial también. Es oficial igual a S. O vamos a poner para que muestre algo distinto, que sea un porcentaje mayor a 50% y que no sea el oficial, el lenguaje oficial del país. Fíjense, ya me filtró los resultados. Y solamente muestra los resultados que cumplen ambas condiciones, ¿bien? Así uno puede agregar tantas condiciones como desee. Puedo poner AND, por decir así, que el idioma sea español. Spanish. A ver si lo tomo bien ahí. Escribí mal. Ah, solo es idioma. Acá probablemente le escribí mal el Spanish. O es que no hay ninguno que cumpla todas esas condiciones. Vamos a ponerle acá S. Acá está Spanish. Ahora sí. Idioma. Otra vez le puse idioma. Entonces, ahora sí tenemos las tres condiciones. Saco esto de acá. Argentina, idioma español, es oficial y mayor a 50%. Fíjense, son menos los resultados. Y así uno puede seguir agregando indefinidamente todos los AND que quisiera. Bueno, el OR es el opuesto del AND. Cuando uno pone dos condiciones con OR, va a mostrar los que cumplan o una de la primera condición o la segunda o ambas. Con que cumpla una de las condiciones ya es condición suficiente para que aparezcan los resultados. Por ejemplo, fíjense, ahí le puse que el porcentaje sea mayor a 50 y que sea oficial. Pero tenemos acá el caso del Dutch, que dice, es oficial sí, pero no tiene mayor del 50%. Pero como ya cumplió una de las condiciones, ya es suficiente. Lo mismo con este, el segundo resultado, tiene mayor al 50, pero no es oficial, no importa. Y si cumplen las dos, no hay problema. O sea, también está dentro de la función del OR. Al igual que con el AND, se pueden seguir agregando tanto OR como uno desee. Y solo va a mostrar también con que cumpla una de las 3, 4 o
n condiciones ya es suficiente. Se pueden agrupar condiciones usando paréntesis. Por ejemplo, que sea oficial y le agregamos un AND entre medio. Se pueden combinar como uno desee y necesite. Por ejemplo, de los oficiales y que el código de país, no sé, por poner algo, sea igual a AFG. Entonces, AFG me lo muestra, bueno, acá muestra ambos porque cumple la condición del 50%. Si le intercambiamos así, acá le pongo que sea 50 y que el código país vamos a poner que sea. Puedo repetir también código país igual a AFG, por decir algo. Si tiene porcentaje mayor a 50 y que el país sea Argentina o Afganistán. Y bueno, entonces acá se cumple lo que le voy pidiendo. Así tan complejo como uno vaya queriendo, ¿no? Luego vamos a la siguiente función. El AND y OR es bastante importante que comprendan cómo funciona. Avísenme si necesitan que pruebe con otras combinaciones y demás. Porque es justamente lo que le da la versatilidad al Word para mostrar lo que uno esté buscando. Acá fíjense después los ejemplos que aparezcan acá. Por ejemplo, uno puede poner que cumpla ciertos criterios en base a los valores, los mayores a tal, ¿no? O a las fechas o a los nombres. Todo lo que esté guardado en la base de datos se puede filtrar utilizando lo que tiene. Luego tenemos el in, que el in es como para establecer valores concretos, es decir, mostrarme los valores que estén en esta lista. Fíjense, uno le pone el nombre de la columna, o sea que tal atributo contenga o este o este o este valor. Es como tener múltiples OR concatenados. Por ejemplo, vamos a poner where código país y yo le pongo, vamos a buscar algunos al azar. Vamos a poner in arg, coma, aus, coma, call, coma. Entonces, fíjense, solamente me muestra los que tengan país arg, aus, call. Acá en 10 minutos volvemos a entrar, ¿sí? Me avisa que se corta la reunión. Uno puede, entonces define una lista concreta. Esto también lo puedo concatenar con los AND y los OR y demás. Recuerden, todo lo que está en el where se puede mezclar con cualquier otra función. Tenemos between, que es para establecer, en inglés significa entre, para establecer un mínimo y un máximo, y me va a mostrar aquellos resultados que estén entre esos dos valores. Por ejemplo, yo quiero que me muestre los que tienen un porcentaje, between, entre, acá se pone un valor and y el otro valor.
Entonces mostrarme aquellos idiomas que tengan un porcentaje entre 10 y 30. Y acá me devuelve los resultados, entre 10 y 30. Este es fácil, también se puede usar con fechas, con nombres no, porque no hay forma de establecer si una letra es mayor a otra o no. Luego tenemos el like. El like es para una palabra clave que se usa para comparar texto. Y lo que hace es como un igual, pero un poco más relajado. No es tan estricto. Por ejemplo, si yo pongo que el idioma sea igual. Fíjense que acá tengo Congo, ¿no? Que es con K, mayúscula. Yo pongo Congo con minúscula, no me devuelve nada. Le pongo la K mayúscula, sí lo muestra. O imagínense que es un nombre largo y no sé cómo se escribe. Y Netherlands. A ver. No lo voy a encontrar nunca. Entonces, bueno, el like lo que permite es usar comodines también. Por ejemplo, si yo le pongo el Congo con minúscula, fíjense, me lo encuentro lo mismo. Esto lo que hace es justamente permitir que uno se equivoque o que no recuerde si hay mayúsculas o minúsculas. No le hace caso a la letra utilizada. Y también me permite usar comodines. Acá tenemos dos comodines. Tenemos el guión bajo, que es el comodín para reemplazar una letra. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar la N, le pongo un guión bajo ahí. Imagínense, Congo no me acuerdo si va con C o con K. Entonces le pongo un guión bajo, entonces me va a mostrar todo que diga una letra cualquiera, hongo. Miren, fíjense, acá me encontró mongo también. Está perfecto este ejemplo. El guión bajo reemplaza una letra. Y después tenemos el símbolo por ciento, que este reemplaza múltiples letras. Una cantidad indefinida. Puede ser 0, 1 o n letras. Entonces, si yo lo pongo al final... El guión bajo solo, ¿Perdón? el guión bajo sirve para hacer una sola letra nada más. Así es, solamente va a reemplazar el comodín para una única letra. En cambio, el por ciento va a ser para una cantidad indefinida. Si uno lo pone al final, va a buscar todo lo que empiece con lo que uno le escriba y termine con cualquier otra cosa. Vamos a mostrar todo y vamos a buscar algún ejemplo. Por ejemplo, que el idioma sea mo, que empiece con mo y le pongo el por ciento. Faltó el último apóstrofe. Fíjense que el texto, un detalle, el texto se pone entre apóstrofes. Es el apóstrofe recto. No es ni el que se usa en el acento. Fíjense que está un poquito torcidito. Ahí les hago un zoom. Miren, no es ni este torcido para un lado, ni el que va torcido para el otro, que es este. Es el recto, que en mi caso está
la tecla al lado del 0 en el teclado. Entonces, bueno, le damos correr, va a buscar todo que diga mo y termine con algo que yo no conozco. Entonces me muestra Mosi, Mongolian, Mongo, Moravian, Mordlo, etc. Si yo pongo al final el texto y le pongo al principio el símbolo por ciento, entonces va a ser al revés, va a buscar algo que empiece con algo que desconozco y cantidad de letras que también desconozco y termine en mo. No sé si habrá algo que termine así. Bueno, sí tenemos oromo, sigamo, sumo. Y lo puedo usar también múltiples veces. Si lo pongo, por ejemplo, al principio y al final, va a buscar algo que empiece con algo, tenga mo entre medio y termine con otra cosa. Entonces, fíjense, tenemos a moan, mosi. Mosi también, por más que empiece, recuerden que el por ciento pueden ser 0 caracteres también. Entonces empieza con nada, aparece mo, termina con otra cosa. Esquimo, Mongolia, Mongo, bueno, todos los que empiezan y terminan también aparecen. ¿Entienden cómo viene la mano con este? Es para hacer múltiples comparaciones con texto. Uno puede combinar también el uso del por ciento y del guión bajo. Por ejemplo, si yo quiero que diga mo, a ver si tengo algún ejemplo. A ver si esto funciona. No. ¿Ah? Fíjense, le puse que entre medio tenga mo, una letra cualquiera y una A. Entonces tenemos mo, la letra cualquiera en este caso es una R y la A. Acá también, pero fíjense que está más al final. También con MOVA. En este caso la letra cualquiera que reemplazó el guión bajo es una B larga. Esto se puede combinar como ustedes deseen. Sumamente útil para justamente encontrar algo que comience de una manera o que termine de otra, o que contenga un cierto texto en particular. Ahí ya se corta, así que nos volvemos a unir, ¿sí? Ok. Dale. Bueno. Ahí estamos. Bien. Seguimos con la cláusula que es order by, que esta se utiliza para ordenar los datos a mostrar. Lo que se guarda en la base de datos no suele tener un orden en particular, sino que está en el orden que fueron agregados a la base de datos. Imagínense, transacciones de compras y más, va a tener un orden en base a cómo se agrega o cómo se elimina. Así que no necesariamente puede estar por orden alfabético o numérico. Entonces uno, a ver, perdí acá la ventana, le puede especificar el orden que desea. Vamos a quitarle esto. Fíjense,
Por ejemplo, si yo quiero que me lo ordene, en este caso por porcentaje, digamos, o por idioma, entonces se le agrega al final la cláusula order by, y siempre como parámetro tiene que ser una de las columnas que se esté mostrando. Order by idioma, entonces. Y así me las agrupa. Si es datos de texto, va a ser alfabéticamente, y si es numérico, va a ser por orden ascendente. Se le puede especificar que sea ascendente o descendente. Fíjense, agregándole entre corchetes ASC o DSC, por ejemplo. Creo que los corchetes no son necesarios. Descendente. Entonces, fíjense, acá me lo muestra desde la Z hacia la A. Lo mismo con los valores numéricos. Porcentaje. Me muestra los que tienen los valores más altos primero hacia los más bajos. No tienen mucha más complicación que esto, así que, pero es sumamente útil saberlo. Se pueden especificar múltiples columnas. Por ejemplo, yo tengo hay muchas que tienen 100, pero entonces quiero que me ordene por porcentaje y por idioma. Simplemente se van agregando separados por coma. Por ejemplo, pongo porcentaje descendente e idioma ascendente. O sea, va a mostrar los porcentajes altos, pero el idioma va a ser por orden alfabético. Siempre pongo idioma país, idioma solo. Entonces ahí tenemos los porcentajes altos, pero ordenados alfabéticamente. Bien, así también múltiples columnas. Podría ordenar por si es oficial o dependiendo de los datos que tenga en la tabla. Bueno, ahora tenemos lo que son las funciones. El idioma SQL tiene algunas funciones, se le llama de agregación, incorporadas. Fíjense, por lo general son funciones matemáticas. Tenemos ABG, que es como las siglas o la abreviación de average, que vendría a ser el promedio. Tenemos count, para contar la cantidad de resultados. Max y min, para máximo y mínimo. Y sum, para sumar los datos. Muchos de estos son solo para valores numéricos, excepto el count. Entonces, vamos a ir probando uno por uno. Estas funciones se agregan en el select, porque es como si uno lo agregara como una columna. Bien. Y vamos a poner select, la función que quiero y a qué columna se la quiero aplicar. Por ejemplo, vamos a ir a otro, a ver si hay otra. Vamos a ir a usar la tabla de países. Por ahí tiene datos más interesantes. Select asterisco from país. No tiene muchos datos, así que se ve pequeño. Pero imagínense que yo quiero ver esperanza de vida, tenemos acá. Entonces le pongo select, vamos a poner nombre, vamos a poner directamente esperanza de vida. From país. Quiero saber cuál es
el promedio de la esperanza de vida de los distintos países. Entonces le digo que me aplique el average, ABG, a esperanza de vida de la tabla país. Fíjense que no me da múltiples resultados. Es como que, por eso es una función de agregación, es como que junta todos los resultados en uno solo. El promedio me da 66,48. Podría limitarlo un poco más porque por ahí esto no me dice mucho. Entonces podría decirle que solamente me dé el promedio de los países que tengan en el continente vamos a poner Europa, por decir así. Continente like, porque no me acuerdo cómo está escrito. Europe. Sí, fíjense, si yo no le pongo, vamos a recortar esto. Así como está, que me muestre todos los países que sean del continente europeo. Fíjense que acá en continente solo me muestra los de Europa. Entonces ahora sí le aplico que me diga el promedio. Y ahí me da el promedio específico de Europa. Noten que como agrupa todo esto en una única fila, por así decir, yo no le puedo poner que me muestre otras columnas. Porque no va a tener con qué, por ejemplo, si le quiero que me muestre el nombre del país, bueno, solamente me va a mostrar el primero, pero no tiene sentido. Porque esto es un valor que se formó a partir de todos los resultados. Sí podría ponerle que me muestre justamente el nombre del continente. Entonces ahí sí tendría sentido. Bien. Luego tenemos, ahora vamos a ver cómo hacer en un ratito para si quisiera mostrar múltiples continentes a la vez, que justamente para eso es lo que tiene mayor funcionalidad estas funciones que agrupan resultados, ¿no? Vamos a ver cómo se usa de todas formas. Las siguientes, count, para contar cuántas líneas hay. En este caso, por ejemplo, no me hace falta seleccionar una columna en particular, puedo hacerlo. Contar, si quiero puedo poner un asterisco. Contar todos los resultados que devuelve esta pregunta, esta consulta. 46. Significa que en Europa hay 46 países en la base de datos. Si yo los contara uno por uno me daría 46. Podría hacerlo un poco más limitado, entonces podría poner Europa del Sur, South, para no escribir todo le pongo un % acá entre medio, empiece con South y termine con Europe. No le gustó nada. A ver. Ah, perdón, porque estoy filtrando en continente y esto es región. Vamos a ponerlo así. Región. South. Son varios. A ver los otros cuántos son. Fíjense, acá habrá 3, 6, 9, son 10, 12 resultados.
que es como count. En vez de asterisco puedo poner solamente un nombre de las columnas. Por ejemplo, código. Es indistinto en este caso. 9 resultados. Bien. Luego tenemos max y min. Que simplemente es las funciones para mostrarme el valor máximo y el mínimo de cierta columna. Por ejemplo, si quiero buscar el país que tenga el PBI máximo de la región de Europa del Oeste, acá tendría que poner el nombre para saber a qué país hace referencia. En este caso me da Alemania. Y si quiero encontrar el del mínimo, me da que es Mónaco. Fíjense si 776 para Mónaco. Si yo muestro todos los datos, fíjense, acá está Mónaco con 776 y Alemania con 200 y pico mil, 2 millones y pico. Bien. Bien, acá el documento indica hace una aclaración a count y distinct. Dice que uno lo puede utilizar juntos justamente para encontrar cuántos valores distintos hay. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas regiones distintas hay en Europa, no le vamos a filtrar. Vamos a poner que solamente me limite por Europa. Like. Si yo quisiera saber cuántas regiones distintas, entonces puedo poner select distinct count le pongo región. El resultado 46, no creo. Acá algo. Acá se me contó todas las líneas una por una. Tendría que filtrarlo primero por región. O directamente le muestro que muestre acá. Esto me olvidé. Yo le podría poner acá el count. Me debería devolver 3. Claro, el count tiene que abarcar el distinct también. Por eso está sacando. O si lo puedo hacer a todo mundialmente, ¿cuántas regiones hay? A nivel mundial me da 25 regiones distintas, por buscar algún dato extra, ¿no? Volvemos acá.
Bueno, ahora tenemos la cláusula group by. Esta por ahí es un poco difícil de entender. Vieron que antes teníamos lo que era la suma y las sumas o los mínimos y los máximos, estas funciones que agrupan datos. Bueno, el group by nos indica, o sea, nosotros le vamos a indicar con esta cláusula por qué columna queremos agrupar los datos. O sea, ¿qué es? Por ejemplo, yo quiero obtener, por decir así, el promedio de vida de cada continente. Entonces, hace un rato vimos que queríamos sacar, el promedio era con average, vamos a ponerle esperanza de vida, pero si yo quiero filtrar por cada continente, o sea, si lo dejo así como está, me va a mostrar la esperanza de vida sumando todos los países del mundo, ¿no? Ahora, y si yo lo quiero limitar a un solo continente, agregándole un where, y le pongo continente, solamente voy a limitar a ver de a un continente a la vez. Por ejemplo, así. Vamos a poner continente. Me muestra el continente y el promedio en todos los continentes que sean de Europa. Entonces, fíjense, me muestra Europa, tanto. Pero yo no, imagínense, no puedo hacer esto dato por dato. Si son cientos de cálculos que debo realizar, o si lo quiero hacer a nivel de cada región y demás, sería muy engorroso. Bueno, para eso es lo que tenemos el group by. Group by decimos, bueno, está bien, mostrarme el continente y agrupa los datos, no le ponemos condición, o sea, hacerlo en todos los países que están en el mundo. Le ponemos la cláusula group by y agrupalos por continente. Y entonces acá lo que hizo es como hacer distintos grupos. Agrupó todos los que eran África, calcula el promedio. Todos los que eran Antártida, calcula el promedio, bueno, no tiene datos en este caso. Todos los que eran de Asia agrupados, calcula el promedio. Entonces hace la función para cada pequeño grupo de continentes. Yo podría hacer lo mismo para saber cuántos países tiene cada región. Vieron que lo está dividiendo en regiones. Entonces digo, bueno, mostrame las regiones y contame cuántos países tiene cada región. Vamos con el nombre, por poner algo. Agrupalo por región. Y entonces cuando lo voy a ejecutar, me va a mostrar, bueno, Antártida tiene 5 ciudades, Australia y Nueva Zelanda tienen 5, y así una por una. Fíjense, Europa del Este tiene 9, África, bueno, Sudamérica tiene 14, y así, ¿vieron? Entonces acá es donde toma un poco más de relevancia todas estas funciones de promedios o sumas, o contar también. Lo mismo las sumas, bueno, yo quiero saber la población de todas las regiones en conjunto, entonces le hago el sum, la población de cada una de estas regiones. Y acá, bueno, me hace esto, o lo podría hacer por continente también. Entonces, fíjense, las poblaciones totales.
uno podría, no sé, por ahí ver qué otro dato se necesita y agruparlo de alguna forma que sea más conveniente. Fíjense nuevamente lo que les había dicho antes. Si yo estoy agrupando datos, por ejemplo, en este caso continente, no tendría sentido que también muestre, por ejemplo, un nombre de país, porque solamente me va a mostrar uno, probablemente el primero que encuentre para África, el primero que encuentre para Antártida, pero no tiene sentido porque estos son datos agrupados. Fíjense que solamente me muestra uno, pero no. Tengan cuidado de esto al usar funciones estas que agrupan o funciones que no mostrar columnas extra que no hagan a los datos que estén agrupando. Sí podrían poner múltiples funciones de agregación, por ejemplo, que muestre la población, que muestre el promedio de esperanza de vida. En este caso sí, porque son datos que también se calculan con el mismo grupo. Que muestre, por ejemplo, la superficie máxima de ese lugar. Cuál es la superficie máxima del continente. O sea, cuál es en este caso va a ser la ciudad con mayor superficie. ¿Qué le puse? Me olvidé de ponerle, le borré el from país. El programa, cualquier cosa que esté mal le va a dar error, pero bueno, lean bien, normalmente es algún problema o algún error con alguna letrita o siempre si siguen básicamente las recetas que indica el documento no deberían tener problemas. Entonces, bueno, acá si yo utilizo múltiples funciones de agrupación, sí tiene sentido. Bien. Y por último tenemos, si es la última, es having, que en este caso es para hacer condiciones similar al where, pero haciendo referencia a estas funciones de agregación. Por ejemplo, yo le puedo poner que me muestre solamente las que tengan, no sé, esperanza de vida mayor a un valor. En el where no se puede utilizar, si yo quisiera poner, mostrarme todos los continentes, que la esperanza de vida, entonces pongo así, esperanza de vida, sea mayor, vamos a buscar algún valor, no sé, a 60, va a dar error porque no lo permite. Las funciones estas solamente se puede usar en el select. Entonces acá es donde entra el uso del having. Es como que internamente primero hace los cálculos y después filtra. El having vendría a ser como en español teniendo. Entonces muestra toda la tabla y solo muestre lo que tenga la condición que yo le ponga. Esperanza de vida mayor a 60. Creo que el group by no va en este caso. A ver. O va primero, perdón. Primero agrupo y después filtro. Fíjense, ahí me sacó la que tenía 50 y pico. Pongo mayores a 70. Entonces, en este caso, si yo quiero filtrar con alguno de los resultados
de estas funciones adicionales, necesito usar la cláusula having. Bien, y esto es lo que hace a las consultas. Por último, vamos a ver cómo se relacionan las tablas entre sí, porque ahora solamente utilizamos de una tabla a la vez. ¿Vieron? Entonces, vamos a hacer una consulta nueva. Si volvemos al grafiquito, fíjense que nosotros relacionamos cuáles eran las claves de cada tabla. Recuerden que teníamos las claves primarias y las claves foráneas, les llamaba. Bueno, por ejemplo, si yo quiero relacionar países con ciudades, tengo que relacionarlos por medio del código del país. Código del país, que es país solamente es código. O lo mismo las capitales. Este me parece más interesante, ¿no? Vamos a mostrar los países. Imagínense. Vamos a mostrar todo. Vamos a poner código, coma, nombre, coma, por ejemplo, población. Nos quedan 10 minutos, yo creo que llegamos, ¿eh? Y vamos a poner, mírense, acá capital. From país. Bueno, entonces acá tenemos una serie de países y un código numérico capital. Si yo quiero mostrar, en vez del número de capital, quiero saber qué capital es, tengo que utilizar la tabla de ciudades. ¿Y cómo hago esto? Bueno, en el from voy a relacionar, obtener los datos de la tabla país y, separo con coma, de la tabla ciudad, pero la base de datos por sí sola no sabe qué columna mostrar. Si yo le pongo acá nombre, por así decir, fíjense, no sabe de dónde sacarlo, si lo saca de una tabla o de la otra, y no sabe cómo juntar los países con las ciudades por sí solos. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es primero indicar a qué tabla corresponde cada columna. Y esto se hace agregándole el nombre de la tabla de adelante primero. País.código. O sea, de la tabla país obtenemos el código. De la tabla país obtenemos el nombre. De la tabla país punto población. País punto capital. Y nombre, este otro nombre quiero que sí sea de la tabla ciudad. Mostrame. Ciudad punto nombre. Podría seguir agregando alguna cosa más. Ciudad. Pero ciudad. Punto. Vamos a poner el ID para ver. Y con eso creo que ya estamos. Y tenemos que especificarle por medio del where cómo relacionar una tabla con la otra. Porque si no, imagínense que son dos planillas Excel. Yo no sé si va a coincidir línea con línea. Probablemente no, porque yo tengo, para un mismo país tengo muchas ciudades. Entonces, acá en el where yo le voy a poner, bueno, le voy a establecer la condición que es la que indica acá. Fíjense que país tiene el código de capital que se corresponde con el código ID de ciudad. Entonces yo le voy a poner, la condición sea que el atributo país punto
capital era que el código capital, que es el código numérico que estamos viendo acá en la tabla, se corresponda con el que aparece en la tabla ciudad.id. Entonces acá yo le estoy relacionando estos dos atributos. Cuando le doy correr, ahí me va a unir todos los datos. Fíjense, antes me mostraba hasta aquí, hasta el código de capital. Y yo le agregué por medio de la condición where que me relacione el ID que está en una tabla con la capital que está en la otra tabla. Fíjense que los puse a propósito para que vean que coinciden. 129 con 129, 1 con 1, 56 con 56, y así toda la lista. Y entonces yo de una única consulta obtengo datos de más de una tabla. Si yo en vez de ponerle nombre por nombre de columna, fíjense arriba que puse país, país, país. Si le pongo asterisco, me va a mostrar todas las columnas de todas las tablas que estoy utilizando. Entonces me va a relacionar todas las columnas. O también puedo limitar, para que no sea tan engorroso, vamos a poner que solo me muestre el nombre de los países, país.nombre, pero de ciudades que me muestre todo. Ciudad.asterisco. Recuerden que el asterisco es para mostrar todas las columnas. Entonces, solo me va a mostrar de la primera tabla el nombre del país. Y de la segunda tabla, todos los datos que haya. Y ahora, como para finalizar, vamos a relacionar la tercera tabla, que es la de idioma país, que se relaciona por medio del código país. Entonces ya vamos a agregar acá la otra tabla. From, recuerden que pongo la lista de tablas que estoy utilizando. Vamos a poner que de esta tabla solamente me muestre el nombre del idioma, código país, punto, nombre. ¿Y qué más? Que solamente me traiga los idiomas oficiales, se me ocurre. Entonces vamos a poner esta relación que me relaciona las dos primeras tablas, está bien. Vamos a poner and. Ahora hay que relacionar la tercera tabla que agregamos, que es código país. Punto. El código país se relaciona con la tabla de país. Punto código. Fíjense acá, código país, que acá aparece en verde, se relaciona con el atributo código de la tabla país. País código se relaciona con, esto no es código país, esto es idioma, perdón, idioma país. La tabla se llama así, idioma país. Está. Y además, estas dos cláusulas son para relacionar las tablas. Y además quiero que solamente me traiga los idiomas oficiales para un país dado, ¿no? Entonces le pongo and idioma país punto es oficial que sea igual a S. A ver cómo va esto. No hay columna código país nombre. Ah, que este era idioma país. Lo escribí mal yo. Ahí está. Está dos veces país. Ahí está. Idioma país punto nombre.
Tal vez. Se llama, no, idioma país, no tiene nombres. Tiene una columna que se llama idioma. Esta. Ahora sí. Entonces, fíjense, me va a mostrar nombre del país de la tabla país. Tengo la lista. El idioma que se utiliza en ese país, de la tabla idioma país. En Aruba se usa Dutch, que no sé qué será, holandés si no me equivoco. En Anguilla se usa inglés, etc. Austria, el alemán. Me va a mostrar. Y después todos los datos de la ciudad capital solamente, ¿no? Porque estamos relacionando por el medio de la capital, que es el ID 179, por ejemplo, para Bélgica, capital es 179, pero como tiene varios idiomas oficiales, me va a mostrar múltiples resultados para el mismo lugar. Bolivia también, por ejemplo, tiene varios idiomas oficiales. Y así. Bueno, ya creo que está terminando. ¿Alguna consultita? Porque si no, lo dejamos acá. Cuéntenme. ¿Muy complicado?